Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón favorito para descubrir todos los secretos, chismes y curiosidades del mundo de las telenovelas que nos tienen enganchados. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos os apasiona, esos romances que parecen sacados de la pantalla, pero que según dicen, son más falsos que una moneda de 3 euros. Y como el título ya os habrá adelantado, vamos a centrarnos en un caso que dio mucho que hablar, el de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no solo ellos, vamos a analizar otras parejas de series que también generaron muchísima especulación y cuyo no romance levanta muchísimas sospechas. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre tendrás las últimas novedades, análisis y salseo de tus series turcas favoritas. Y si ya eres parte de esta gran familia, gracias por estar siempre ahí. Venga, que empezamos. Vale, empecemos con la pareja que protagoniza nuestro título, Hande Erçel y Kerem Bürsin, los archiconocidos Eda y Serkan de Senkalkam. Esta serie del género comedia romántica fue un auténtico bombazo a nivel mundial. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer capítulo. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, era imposible no shippearlos. La serie cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero pierde su beca. En un encuentro fortuito conoce a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece recuperar su beca a cambio de hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. Como era de esperar, lo que empieza como un simple acuerdo termina convirtiéndose en un amor verdadero. O al menos, eso es lo que nos vendieron. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿fue ese amor verdadero solo en la pantalla o trascendió la ficción? Durante el rodaje y después, las redes sociales ardieron con fotos y vídeos de Hande y Kerem juntos fuera del set, viajes a Maldivas que parecían sacados de una revista de moda, cenas románticas en restaurantes de lujo, mensajes cariñosos en Instagram que derretían hasta el corazón más gélido, todo apuntaba a que estaban viviendo un romance de cuento de hadas. Y efectivamente, durante un tiempo lo confirmaron. Se convirtieron en la pareja del momento, la envidia de todos y la comidilla de la prensa rosa. Eran la pareja perfecta. Pero, aquí viene el giro inesperado. De repente la relación se terminó. Así, sin más. Un día eran la pareja más feliz del mundo y al día siguiente, ¡zas!, se acabó el amor. ¿Por qué? Aquí es donde empiezan las teorías, las especulaciones y los rumores que hacen que este canal sea tan adictivo. Algunos dicen que fue una estrategia de marketing para promocionar la serie y mantener el interés del público, otros que la presión mediática fue demasiado fuerte y acabó por asfixiar la relación, y otros que simplemente el amor se acabó, como suele ocurrir en muchas parejas. Pero la teoría más extendida, la que más eco ha tenido entre los fans y la prensa especializada, es la de la falsa negación. ¿Qué significa esto de la falsa negación? Pues que según muchos fans y expertos en el mundo del espectáculo, la relación nunca fue real, sino un montaje cuidadosamente creado por las agencias de representación de ambos actores para aumentar su popularidad, la de la serie y, por supuesto, sus ingresos. Se dice que la química entre Hande y Kerem era innegable, eso nadie lo discute, pero que la relación romántica fue forzada, artificial, una especie de actuación prolongada que se extendió más allá de los sets de grabación. ¿Qué pruebas hay de esto? Aquí es donde la cosa se pone jugosa. Pues, por ejemplo, la rapidez con la que terminaron justo después del fin de la serie. Es como si hubieran cumplido su cometido y una vez finalizado el proyecto, ya no tuvieran necesidad de seguir fingiendo. También se comenta que las fotos y vídeos que compartían en redes sociales eran demasiado perfectos y estudiados, como si estuvieran posando para una sesión de fotos de una revista de moda en lugar de disfrutar de momentos espontáneos y naturales. Además, algunos rumores apuntan a que la relación no era del agrado de las familias de los actores, especialmente de la familia de Kerem, que no veía con buenos ojos la relación con Hande. En fin, el misterio sigue sin resolverse. Pero lo que sí es cierto es que la historia de Hande y Kerem nos demuestra cómo la línea entre la realidad y la ficción puede ser muy delgada, especialmente en el mundo de las series turcas. Un mundo donde los sueños se hacen realidad, los príncipes azules existen y el amor verdadero siempre triunfa, al menos en la pantalla. ¿Creemos todo lo que vemos? Yo creo que no.
Es importante ser críticos y no dejarnos llevar por las apariencias, porque detrás de cada sonrisa perfecta y cada declaración de amor apasionada puede haber una estrategia de marketing muy bien planificada. Ahora vamos a hablar de otra pareja que también levantó muchísimas sospechas y que generó un debate similar al de Hande y Kerem, Demet Özdemir y Can Yaman, los carismáticos protagonistas de Erkenci. Esta serie, también del género comedia romántica, fue otro éxito arrollador que conquistó a audiencias de todo el mundo. Cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora e impulsiva que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora perdidamente de Can, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero, atractivo y de espíritu libre. La química entre Demet y Can era electrizante como un rayo que te atraviesa el cuerpo. Sus escenas juntos eran pura pasión, romanticismo y sensualidad. Al igual que con Hande y Kerem, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Demet y Can compartían fotos y vídeos juntos en redes sociales, se les veía muy cariñosos, cómplices y juguetones. Se dedicaban miradas que parecían decir más que 1000 palabras y se reían con una complicidad que hacía pensar que eran algo más que simples compañeros de trabajo. Los fans estaban convencidos de que su amor era real, que la magia que transmitían en la pantalla era un reflejo de lo que sentían el uno por el otro. Sin embargo, ambos actores siempre negaron la relación, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Aquí viene lo interesante, el plot twist que hace que esta historia sea aún más intrigante. Después del gran éxito de la serie, y tras la finalización de esta, no solo no siguió la relación, sino que ambos actores se dejaron de seguir en redes sociales. ¡Pam! Un portazo virtual que dejó a los fans con la boca abierta y con más preguntas que respuestas. Y hasta aquí puedo leer, como diría mi abuela. ¿Realidad o estrategia de marketing? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Algunos creen que sí hubo algo entre ellos, que la atracción era innegable, pero que no funcionó por sus diferentes personalidades, sus agendas apretadas o simplemente porque no estaban destinados a estar juntos. Otros, en cambio, piensan que todo fue un montaje cuidadosamente orquestado para promocionar la serie, generar expectación y aumentar su popularidad. Esta teoría se basa en el hecho de que ambos actores vieron sus carreras catapultadas al estrellato gracias a Erkenci. La serie les abrió las puertas del mercado internacional y les convirtió en dos de los actores turcos más cotizados del momento. Demet Özdemir, por ejemplo, ha protagonizado varias series y películas de éxito, se ha casado con un famoso cantante y se ha convertido en una de las actrices más populares, influyentes y seguidas de Turquía. Can Yaman, por su parte, ha protagonizado series en Italia y España, ha trabajado con marcas de lujo y se ha convertido en un ídolo de masas en varios países. ¿Casualidad o causalidad? Cada uno que saque sus propias conclusiones. Otro caso que también generó muchísima expectación y que merece ser analizado es el de Özge Gürel y Serkan Ayolu, los adorables protagonistas de Cherry Season. Esta serie, también una comedia romántica llena de enredos, malentendidos y situaciones divertidas, cuenta la historia de Öykü, una joven diseñadora de moda que está enamorada en secreto de su amigo Mete. Sin embargo, un día conoce a Ayaz, un arquitecto arrogante, mujeriego y seductor, y su vida da un giro inesperado de 180 grados. A diferencia de los casos anteriores, Özge y Serkan sí confirmaron su relación durante el rodaje de la serie. Sin embargo, al principio también lo negaron, lo que alimentó aún más los rumores y las especulaciones. ¿Por qué negarlo al principio? Algunos dicen que querían mantener su vida privada alejada de los focos, que no querían que su relación afectara la dinámica de trabajo en la serie o que simplemente necesitaban tiempo para conocerse mejor y ver si lo que sentían era real. La verdad es que al final, su amor traspasó la pantalla y se convirtieron en una de las parejas más queridas, admiradas y envidiadas del mundo del espectáculo turco. Se casaron en una ceremonia de ensueño en 2022 y, hasta el día de hoy, se les ve muy felices, enamorados y compenetrados. Su caso es un ejemplo de cómo, a veces, la realidad supera la ficción y cómo el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Ahora, a una pareja que no tuvo tanto éxito en pantalla, pero que también generó sus propios rumores y que merece ser mencionada es la de Deniz Baysal y Alar Ertuğrul, los intensos protagonistas de Teşkilat. Esta serie, de género acción y espionaje, cuenta la historia de un grupo de agentes secretos que trabajan incansablemente para proteger a Turquía de amenazas internas y externas. A diferencia de las comedias románticas que hemos visto hasta ahora, Teşkilat es una serie más seria, dramática y realista.
Sin embargo, la química entre Deniz y Alar era innegable, como un imán que atrae dos polos opuestos. Sus personajes, Zera y Serdar, vivían un romance complicado, tormentoso y lleno de altibajos. ¿Hubo algo entre Deniz y Alar fuera de la pantalla? Los rumores fueron constantes durante las primeras temporadas, aunque nunca lo confirmaron. Ambos actores siempre se mostraron muy profesionales, respetuosos y discretos, y negaron cualquier tipo de relación sentimental. Sin embargo, algunos fans señalan que las miradas y los gestos que se dedicaban en las entrevistas y en las redes sociales eran demasiado intensos, cómplices y cargados de significado para ser solo amistad. Además, algunos medios de comunicación turcos publicaron fotos de ellos juntos fuera del set, en actitud cariñosa y relajada. Es importante destacar que Deniz Baysal estaba casada cuando comenzó la serie. Esto, obviamente, complicaba cualquier rumor sobre una posible relación con Alar Ertuğrul. Finalmente Deniz se divorció y los rumores se intensificaron. Pero como hemos dicho, nunca hubo confirmación oficial. Y después de unas temporadas, Alar Ertuğrul abandonó la serie, lo que puso fin a cualquier especulación y dejó a los fans con la miel en los labios. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí es cierto es que su química en pantalla era innegable y que muchos fans soñaron con que su amor trascendiera la ficción y se convirtiera en realidad. Para ir finalizando, es importante recordar que al final del día, son actores haciendo su trabajo. A veces la química es tan buena, tan natural y tan convincente que nos hace creer que hay algo más. Otras veces las agencias y los medios pueden alimentar los rumores para generar más interés en la serie y en los actores, creando una especie de reality show paralelo que mantiene a los fans enganchados. Y en algunos casos, puede que sí haya un romance verdadero, pero que prefieran mantenerlo en privado para proteger su intimidad y evitar el escrutinio público. Lo importante es disfrutar de las series por lo que son, historias de ficción que nos hacen soñar, reír, emocionarnos y evadirnos de la rutina. En resumen, hemos analizado varios casos de parejas de series turcas que generaron muchísima especulación sobre un posible romance fuera de la pantalla. Hande Erçel y Kerem Bürsin, Demet Özdemir y Can Yaman, Özge Gürel y Serkan Ayolu, Deniz Baysal y Alar Ertuğrul. Cada pareja tiene su propia historia, sus propios secretos y sus propios misterios. Algunos confirmaron su relación, otros la negaron, y otros simplemente dejaron que los rumores siguieran su curso. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Creéis que todos estos romances fueron reales o simples estrategias de marketing? Dejad vuestros comentarios abajo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado descubriendo los secretos y curiosidades detrás de estas parejas de series turcas. No olvidéis dejar un like, compartir el vídeo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras novedades. Hasta la próxima. Os quiero.